y arrancamos. Bueno, vamos a compartir la presentación que tenemos para esta unidad, para empezar esta unidad. Estamos arrancando la penúltima unidad de la materia, la penúltima unidad que desarrollamos, que como dice ahí en la filmina de inicio, es teoría básica de la estimación, es la unidad 5 para nosotros. Luego nos va a quedar solamente regresión y correlación, y con eso vamos a estar. Bueno, simplemente es un título como para ubicarnos en el contexto de la materia. Y también, a modo de refresco, repasemos lo que hace parece mucho tiempo, pero en la primera o segunda clase nosotros dijimos que nuestra materia, que la materia estadística, que la disciplina estadística, se divide en dos grandes ramas. Una de ellas es lo que estuvimos viendo en la unidad 1, en la unidad 2, que es la estadística descriptiva, que vimos que es un conjunto de procedimientos para que a través de gráficos, de tablas y de medidas podamos describir un conjunto de datos, sean estos datos una población o una muestra, indistintamente. Simplemente, en algunos casos nos teníamos que fijar si nuestro conjunto de datos era una población o una muestra, para ver qué fórmula usar, por ejemplo, en el desvío estándar o en la varianza. Pero en general hay un procedimiento análogo y conceptualmente de la misma manera en calcular medidas y hacer gráficos y tablas. Uno tiene que tener siempre conciencia si los datos son una población completa, tal como definimos población allá por la unidad 1, o si es un subconjunto de una población denominada muestra. Bueno, esa es la estadística descriptiva. Y la segunda parte que dijimos que tiene nuestra materia es la estadística inferencial. Bueno, nosotros tuvimos que pasar por el lago de la probabilidad y de las distribuciones de probabilidad, que todavía está terminando quizá algún práctico, porque es el puente necesariamente, un puente matemático, que lo tenemos que usar para, a partir de los datos que tenemos, las estadísticas muestrales que tenemos, poder pisar en firme el campo conceptual y numérico de la estadística inferencial, que es la segunda parte. Entonces, oficialmente, hoy empezamos a dar la segunda parte. Vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con la inferencia estadística que la van a trabajar, y mucho, en estadística 2. Nosotros simplemente en estadística inferencial analizamos esta unidad. Teníamos antes una unidad, tenemos todavía en el programa, una unidad 7 que hace muchos años ya decidimos transferirla a estadística 2, que es test de hipótesis. Entonces nosotros nos concentramos en nuestra unidad de estadística inferencial, que es esta unidad que vamos a trabajar. A ver, vamos a darle entrada a Manuel Lima, a DMB de vuelta. Bien, entonces seguimos. A ver si corre. Bien, vamos un poco entonces a tratar de asentar de alguna manera, si esto anda, cuando ande, ¿qué es inferir? Esto tendría que haber andado. Y hay estas diapositivas que tienen movimiento, son muy lindas. Bueno, acá estaba el concepto de estadística inferencial. Mientras sigo apretando para que salga, o vuelvo para atrás. Si no puedes salir de la presentación. Estoy queriendo salir de la presentación. Bueno, ¿qué es la estadística inferencial? Es un conjunto de procedimientos y métodos. Fíjense ustedes que la estadística siempre arranca diciendo así, conjunto de métodos o procedimientos. Entonces, un nombre
no malo de la estadística son métodos estadísticos. Bueno, entonces es un conjunto de métodos y procedimientos estadísticos que nos permiten, a partir de resultados de muestrales, ¿sí? A partir de estadísticas y resultados que nos proporciona una muestra, inferir, concluir algo respecto de la población. Entonces, la estadística de alguna manera inferencial existe debido a la situación muy importante y muy recurrente, algo que ocurre muchísimas veces en la vida cotidiana, voy a dejar de compartir porque no sé qué cuerno está pasando, que es que la obligación que nosotros tenemos de trabajar con muestras. Las poblaciones o son infinitas o es absolutamente antieconómico, imposible, no practicable. Es poco eficiente, inclusive, en muchos casos, hacer censos, es decir, hacer relevamientos de poblaciones completas. Yo voy a ver qué estuvo pasando con la presentación, porque algo estuvo pasando. A ver si aparece ahí. Voy a volver a compartir. Me apareció. Bueno, vamos a ver si puedo compartir la pequeña definición esa que estamos trabajando, que es de qué se trata la estadística inferencial. Sin lograr conclusiones respecto de una muestra, de una población, conociendo solamente a un subconjunto de la población que lo denominamos muestra. Voy a ver si entro a pantalla completa y no hacemos macana. Bueno, hasta acá nada nuevo. Eso es la estadística inferencial. Serían procesos en plural, porque son muchos, y nosotros vamos a trabajar un par en esta unidad. Un par importante. Bueno, seguimos. Si nos ubicamos. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? Parte vamos a verlo aquí, en estadística 1. Bueno, esto de la estadística inferencial o estadística inductiva también nos permite inferir resultados, realizar predicciones, generalizaciones sobre la población a partir de datos muestrados. Bien. ¿Alguien se anima a esbozar una definición de muestra entre ustedes? Así ya valientemente diciendo, para mí una muestra es esto. Como para que nos vayamos entendiendo. ¿Qué es una muestra para ustedes? Y de los acuerdos que vayamos logrando, espero que se asiente, se estabilice, y vayamos asentando, así como todas las unidades anteriores fuimos poniendo los cimientos y sobre eso fuimos levantando el edificio de la estadística descriptiva. Bueno, ahora tenemos que hacer los cimientos teóricos básicos de lo que es la estadística inferencial. Y para eso tenemos que tener muy en claro qué es una muestra. Asumiendo que teníamos en la unidad 1, nos quedamos más o menos en claro de qué se trataba una población estadística. Bien, muchos de ustedes resolvieron excelentemente en el parcial, hubo 2 o 3 preguntas referidas a población. Bueno, ¿alguien se anima a decir, mirá, para mí una muestra es esto? Tengo que ir hasta la cocina, espérenme un poquito. ¿Me anima a decir una definición corta de lo que es una muestra? Está la población, está la muestra. Volví. Hay un ruido que me estaba confundiendo. Bueno, a ver, gurises. Bueno, ya los voy a agarrar. No sé quién, más o menos sé quién está. Silvana, ¿cómo andás? Vamos a escuchar tu voz.
Hola, profe, buen día. ¿Cómo andás? No es para cantar, así que, viste, el lunes a la mañana. Los cantantes no pueden No, cantar a la mañana, ni pero que nosotros quiera, no no puedo cantamos. igual. ¿Qué? ¿Qué Que va a dijiste? estar, ¿Qué dijo? que no canta, No, que Bau. No sabemos. Todo el mundo tomando algo a veces canta. ¿Sabes? Bueno, a ver, pero ahora estamos tomando mate, así que si no querés cantar, no cantes. Pero decí tu idea de lo que es una muestra. que es una pequeña porción de aquella población que estamos estudiando, Ajá. la cual debe tener elementos que describan bien a esa población que estamos analizando para poder llevar adelante nuestro estudio. Excelente, buenísimo. ¿Están de acuerdo los gurises que están ahí enganchados? Con sus Muy propias bien, palabras definió. muy bien, muy Espectacular. bien, me gustó mucho. Por suerte quedó grabada. No, mi Dios. Quedó así. Y sí, es eso, es un subconjunto de la población seleccionada de la mejor manera, de modo que, con pocos elementos, represente a la población bajo estudio. Y ese es un gran desafío, tener una población, una muestra que en pequeña cantidad represente lo mejor posible a la población bajo estudio. Y eso que dijiste vos es muy importante, la población bajo estudio, no perder de vista eso. Bueno, entonces nosotros entre estadística 2 y estadística 1 nos repartimos estos dos grandes temas de la inferencia estadística y nosotros vamos a trabajar con estimación y le dejamos a Alejandro, Silvia, Fidelina, eh, Alfo, trabajar como primera unidad, creo que sigue estando de trabajo en estadística 2. Así que prontamente van a trabajar con eso. Es muy lindo tema. Nosotros vamos por lo más básico, lo inicial, que es la estimación. Bueno, estamos acá. Creo que algo hemos visto. Bueno, entonces, la estimación, que es la unidad 5, son procesos mediante el cual intentamos estimar el valor de un parámetro de la población, cuyo valor desconocemos basándonos en la información de una muestra. Entonces, intentamos, o directamente le podemos sacar la palabra intentamos, en el cual estimamos el valor de una población. Y a ver si alguien se anima. ¿Podemos conocer el parámetro de una población si no contamos con los datos de la población completa? Voy a cambiar de interlocutora. A ver, Sofía, ¿cómo andás? Estamos haciendo Hola, preguntas profe. así que tienen que ver con lo intuitivo. Si yo no hago un censo de la población, simplemente recolecto información de una muestra, una proporción de la población, ¿puedo conocer el valor de un parámetro poblacional? Por ejemplo, MU, ¿se acuerdan el MU que trabajamos en la esperanza, en la normal, en binomial y eso? Creería que sí. Ajá, bueno, bien. ¿Alguien más quería hablar? Me parece que dos voces se pusieron encima. A ver, Ana, la que llegó primero temprano, 9 menos 1 minuto, la señorita estaba conectada. Sí, Ana Paula, ¿sos Strobel? sí. Bien. Contá, ¿qué opinás de lo que dijo Sofía, creo que dijo? Que si yo no hago un censo, sino simplemente hago un muestreo, puedo conocer cuánto vale la media poblacional, por ejemplo. Y no, creo que no. Creo que primero hay que tener todos los datos de variancia
y eso. Ajá, Y bueno, media y tal. bien. Entonces Sofía dijo que sí, Ana dijo que no, tenemos un empate, a ver quién desempata. Y lo Recién entendí invito la a pregunta. Pelinsky. No sé si alguien habló y yo le corté. Sofía, parece. Que recién entendía la pregunta. Ah, bueno, ¿estás recalculando? Sí, o sea, pensé que ya teníamos los datos, por eso. No Ajá. había escuchado bien. Bueno, entonces Entonces, no replantea sé, cuál sería tu respuesta. entonces no podríamos tener los parámetros de la población porque no tenemos datos. No tenemos los datos completos de O la sea, población. completos, claro. Exacto. Simplemente tenemos una muestra. Y a veces será una muy buena muestra y muchas veces será una muy mala muestra. Todo depende. Y acá tenemos que estar presentes, entró a tallar muy fuerte el concepto de variación. Nosotros trabajamos con variables. Entonces, si los datos de una población son distintos, pertenecen a una población, pero son muy distintos entre sí respecto a lo que se está estudiando, bueno, puede ser que la muestra que yo tome la haya hecho con algún método o con algún cuidado o no cuidado, de modo tal que no sea tan buena. ¿Ustedes vieron que es una maqueta? Antes era física, ahora son virtuales. ¿Qué es una maqueta de un edificio, de algo, de un proyecto, de un puente, de un edificio grande, de un museo? ¿Qué es una maqueta? Profe, para mí es un plano que te muestra cómo quedaría un edificio o lo que vas a trabajar en un futuro, digamos. Exacto, en miniatura, ahora son digitales, pero antes los que estudiaban arquitectura, diseño, etcétera, tenían que hacer maquetas, que eran los tipos que tenían que hacer en chiquito, en chiquito, ese edificio, puente, lo que querían realizar, su proyecto. Quiere decir que en pequeña escala tenían el edificio, el hospital, no sé qué, completo. Bien. Eso sería de alguna manera, usando ese ejemplo, una muestra respecto a la población, que en pequeña escala, en pequeña cantidad, nosotros podamos tener la variación que tiene la población, que es un grandísimo desafío. Bueno, pero vamos un poco por parte y vamos a ver, vamos a separar un poco la paja del trigo. Y quizá el cimiento principal, luego del concepto de población y muestra, en esta unidad sean esas dos palabras que están encabezando esos dos recuadros. Y tenemos que ponernos de acuerdo y quedar con eso asentado, aprendido con H, aprendido, tomado, que es un concepto, los conceptos de parámetro y estimador. Entonces de acá hasta que termine la unidad estos dos conceptos van a estar muy al lado nuestro. Entonces, ¿qué es un parámetro de población? Un parámetro estadístico. Una palabra que viene siendo usada en los 70, los 80, y a veces en cuestiones políticas, sociológicas también se lo utiliza. Pero en estadística, un parámetro es una constante, como decía, una constante numérica que caracteriza a una población y cuyo valor particular es desconocido. Nosotros no podemos escribir en una diapositiva de PowerPoint muchas palabras porque queda pesado. Es desconocido si no hago un censo. Si hago un censo y lo hice bien, puede ser que llegue a conocer el parámetro. Una población chiquitita, bien medida, uno va a conocer los parámetros sin problema. Entonces, pero nosotros asumimos que en todo el campo de estimación, bueno, se trabajan con muestras. Entonces, toda vez que yo haga un muestreo y no haga un censo, no voy a conocer, como bien dijeron Ana y Sofía, no voy a conocer exactamente al parámetro poblacional. Bueno, algunos símbolos que ya venimos usando y otros que lo vamos a usar
en esta unidad y más adelante. Mu es el símbolo que en estadística, en la literatura estadística se acuerda como media aritmética poblacional, sigma cuadrado, la variancia poblacional, sigma, el desvío estándar poblacional, y hacer alfa, permiso. Hay gente trabajando acá con máquinas. Bueno, alfa, beta, qué sé yo, beta y rho lo vamos a usar en la siguiente unidad y alfa lo vamos a usar ahora en la segunda parte de esta unidad. Bueno, entonces los tres primeros ya lo usamos. Mu, sigma cuadrado y sigma. Bueno, pero, y entonces llamaremos tita, cuando tengamos que decir alguna definición, ese símbolo que está ahí abajo, el símbolo tita, la letra griega tita, a algún parámetro poblacional genéricamente hablando. Entonces, hay una especie de convención de que se utilizan letras griegas para denotar a parámetros poblacionales. Bueno, y eso lo voy a conocer cada vez que pueda trabajar con la población completa. Bueno, el campo nuestro tiene que ver con las estimaciones. Entonces tenemos que ver con claridad a qué llamamos estimador. Y empezamos diciendo algo que tiene que ver con nuestra unidad anterior. ¿Se acuerdan que eran las variables, distribución de variables aleatorias? Y empezamos diciendo que un estimador es una variable aleatoria que depende de la muestra elegida para calcular. Es un estadístico muestral y utilizado para hacer una inferencia. Falta ahí la palabra inferencia. Entonces, ¿qué es un estimador? Algunos libros más teóricos estadísticos hablan de que es una función. No, nosotros vamos a tratar de bajarlo un poquito a tierra y digamos que es una variable obtenida con datos muestrales y que sirven para, justamente como su nombre lo indica, para estimar una buena aproximación del parámetro. Bueno, entonces, también volviendo a los símbolos, el estimador de mu, de la media aritmética poblacional, nosotros la anotamos como X raya, una X con una rayita arriba, para denotar lo que es la media aritmética de una muestra. S cuadrado es la variancia de la muestra, que estima a sigma cuadrado. S es el desvío estándar de una muestra, que estima, por supuesto, a sigma, y así sucesivamente. Entonces, por último, si a tita, esa letra griega, la usamos para denotar a un parámetro poblacional cualquiera, cuando le pongamos un gorrito arriba, o ustedes encuentren en la literatura una letra con un gorrito, con un sombrerito, hay una especie de convención estadística también que a eso se le llama estimador del parámetro poblacional. Entonces, indistintamente. Pero son conceptos ideas y notaciones que tenemos que empezar a practicar. Bueno, ¿cuál será la diferencia entre X raya y mu? Diferencia numérica, les pregunto, si es que habría. Nos vamos a concentrar mucho en mu y X raya porque, bueno, son las que mayor estabilidad tienen y son las que nos apoyamos para el desarrollo teórico fundamentalmente. Hasta ahora hemos visto ideas. Mu es la media aritmética de la población, X raya es la media aritmética de una muestra. Primero.
¿serán numéricamente iguales una vez que son calculadas? No, No. ¿Por qué? por el valor de n. A ver. ¿Qué quieres decir con respecto al valor de n? Y porque el valor de n para una población va a ser mucho más grande. Sí, Y con respecto a una muestra, si una muestra es una porción, la población va a ser un número más chico. No sé, siempre. pienso yo. Pero ¿cómo calculamos las dos medias? Cualquiera de las dos. Como un promedio, ¿no es cierto? Es un promedio. Hacemos la sumatoria de los elementos y a esa suma lo dividimos por la cantidad. Entonces, X raya, está bueno esto que dijiste, pero como para acordar, X raya no siempre es más chico que mu. Podrá ser más chico, podrá ser más grande, podrá ser casi igual, podrá ser igual en alguna casualidad. Pero no, pensá vos, si es un conjunto grande, sumo 100 números, y a esa suma la divido por 100, ponerle que esa sea la media poblacional. Después de ese conjunto de 100 elijo 10, y hago la misma cuentita, sumo los 10 y lo divido por 10. Entonces, ¿qué es lo que va a influenciar en que X raya eventualmente sea más chica, igual o más grande que mu? A ver. Y acá los invito a pensar en la curva normal. O en un histograma cualquiera, ¿viste? Donde uno ve que hay datos que son pequeños, otros que en el medio, que muchas veces son los más frecuentes, y después hay otra vez pocos datos grandes, digamos. Entonces, esa es la variación de alguna manera que uno observa en los grupos